Muy bienvenidos sean todos a nuestra escuela sabática. Estamos ya día lunes partiendo la semana, así que estamos felices y contentos de que nos estén acompañando desde el primer día. Bueno, ayer fue el primer día, pero de la semana laboral. Así que saludos a todos allí, a los hermanos que nos van a ver por YouTube. Y esta semana lo vamos a hacer no desde Chile, no desde Guatemala, no desde Perú, nos vamos a ir directo a la República de Argentina, porque allí Fabi nos va a estar acompañando con el repaso del día de hoy. Así que Fabi, el tiempo es totalmente tuyo. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por participar y también por pedirme que pueda participar en esta reunión. Así que me encanta justamente el título de la lección dice preparación del terreno y me encanta la historia de José. La verdad que estuvimos estudiando acerca de José y es un ejemplo para cada uno de nosotros y a mí me impacta mucho porque es impresionante todo lo que le pasó a José y sin embargo José se mantuvo firme. Así que voy a comenzar a leer porque me encanta lo que dice la lección. Dice, José perdonó a sus hermanos. No sabemos exactamente cuándo los perdonó, pero obviamente pasó mucho tiempo antes de que aparecieran, que vuelvan a aparecer, digamos, los hermanos. José aparentemente ya los había perdonado. José probablemente nunca habría prosperado en Egipto si no los hubiera perdonado, porque lo más probable era que la ira y la amargura hubiesen devorado su alma y perjudicado su relación con el Señor. Varios estudios de sobrevivientes de tragedias que otros le infligieron resultan el hecho de que para las víctimas de los sufrimientos más espantosos, el perdón fue un factor clave para encontrar sanidad y recomponer su vida nuevamente. Sin perdón, continuamos siendo víctimas. El perdón tiene más que ver con nosotros mismos que con las personas que nos hayan hecho daño. Si bien José perdonó a sus hermanos, no está dispuesto a retornar las relaciones familiares en el punto donde él las dejó, es decir, en el pozo seco de Dotán. Tiene que averiguar si cambió algo. Cuando leía toda esta parte, digo que yo el otro día cuando estaba Ari que hacía el comentario, yo le decía que cada vez que veía la historia de José, cuando está la parte donde perdona a sus hermanos, yo por más que sean dibujitos, digo que soy un mar de lágrimas porque me emociona esa parte donde él, como dice acá la lección, es probable que él ya los haya perdonado desde antes, que no haya sido que los perdonó en ese momento, sino que Dios ya había trabajado. José era tenía tanta relación con Dios que él sabía muy bien que el tema del perdón era algo importante. Entonces, y como dice la lección también, y yo creo que cada uno de nosotros sabemos muy bien que cuando perdonamos, nos liberamos a nosotros mismos de esas cargas, de ese dolor que pudimos haber sentido en ese momento. Y obviamente que eso es gracias a Dios que transforma nuestra vida. Si no, por nosotros mismos no lo podríamos lograr. Así que, y fíjense que dice que él, dice, José perdonó a sus hermanos y no estaba dispuesto a retomar las relaciones familiares en el punto donde los dejó, cuando lo metieron en el pozo. Esos sentimientos ya habían pasado muchos años. Y me llama la atención también que la lección se enfoque en estas partes, porque justamente cuando nos relacionamos con los demás, que sentimos alguna desilusión o las personas que a lo mejor nosotros amamos y nos decepcionan, siempre tendemos a guardar ese rencor y avanzar con ese rencor sin perdonar. Entonces eso nos perjudica las relaciones y siempre vamos a tener choques y roces con las personas que en algún momento nos hicieron algo. Pero si permitimos que Dios trabaje así como trabajó en la vida de José, va a estar buenísimo porque solamente Él puede hacer ese milagro y las relaciones van a ser diferentes. Entonces nosotros vamos a partir de cero con ese relacionamiento y vamos a dejar esas cargas. Como sabemos, todas esas cargas que venimos acumulando, solamente Dios las puede
nos la puede sacar. Ya vimos las lecciones anteriores, que Dios da fuerza al cansado, que las cargas que nosotros tenemos se las dejamos a Él, entonces Él obra en la vida de cada uno. Y está buenísimo también de orar por las personas que, bueno, acá José oraba, como les decía, tenía mucho relacionamiento con Dios, mucha relación con Dios, así que yo me imagino que constantemente su cabeza estaba orando o hablando con Dios. Y bueno, y por eso permitió que Dios transformara su vida, y aparte, bueno, había aprendido y había conocido a Dios. Acá es una pregunta, ¿qué escucha José? Vamos a leer en Génesis 42, del 21 al 24. ¿Qué descubre de sus hermanos? Dicho sea de paso, con esta pregunta, a veces la gente piensa que uno tiene que perdonar y que la gente nos tiene que pedir perdón. Hay mucha gente que no perdona porque la gente no pide perdón, o la persona que nos hizo algo no nos viene a pedir perdón. Pero Dios nos dice que nosotros debemos perdonar igual. Es una manera, o sea, la gente por ahí no se da cuenta cuando queda con ese, con ese resentimiento, que en realidad, como les decía anteriormente, los que nos liberamos de esa carga somos nosotros. Y después, bueno, nos ayuda a mejorar el relacionamiento con las otras personas, porque si quedamos con eso marcado en nuestro corazón, cada vez que nos relacionemos con diferentes personas vamos a tener eso guardado, y lo mismo, o sea, no nos vamos a poder relacionar bien con las otras personas porque vamos a tener eso guardado, y eso yo veo en las relaciones como las personas vuelven a cometer el mismo error porque creen que son las personas con las que van buscando, digamos, personas que tienen al lado. Y resulta que el problema lo tenemos cada uno de nosotros. Si no resolvemos esa situación, vamos a seguir haciendo lo mismo. No sé si me entendieron, pero la idea es de permitir que Dios nos ayude a perdonar. Así que, ¿querés leer? O no sé quién, Michi, o no sé quién quiere leer. Lo tengo. 42 del 21 al 24, ¿no? ¿Fabi? Sí, ¿Sí? perdón. Ya. Lo estaba buscando con mi mirada en la Biblia porque están las letras chiquititas. 21 al 24, sí. Ya. Dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Esa parte, bueno, cuando él llora, que ahí se aparta para llorar, yo me imagino lo que habrá tenido que aguantar ahí para decirle a los hermanos que él era José, pero a la vez él quería ver qué reacción tenían, ¿no es cierto? Querían saber si realmente ellos se habían arrepentido, aunque él ya los había perdonado, pero él quería saber qué guardaban en su corazón. Y también me llama bueno, no sé si alguien tiene alguna opinión, si alguien quiere decir algo. Ya está embalada. Bueno, si no hay alguien que quiera decir algo, le voy a decir porque me llamó mucho la atención también lo que decía la Biblia, y me encanta porque uno cuando va leyendo las historias los va tomando de diferentes puntos de vista, y a mí que me gusta mucho el comportamiento del ser humano para tratar de analizarme obviamente a mí misma para poder permitir que Dios me cambie. Entonces me estudio a mí misma con las reacciones que yo tengo de acuerdo a lo que las demás personas hacen o lo que yo guardo en mi corazón, a lo mejor sin motivo, porque a veces nos suceden cosas que tenemos guardadas y nos salen en ciertas circunstancias. Entonces, cuando sale algo de alguna característica que no tenemos que tener, entonces hablo con Dios para que
para que Dios me saque eso que en realidad me está perjudicando primeramente a mí y después me perjudica para relacionarme con el otro. Y entonces dice acá, bueno, acá pregunta obviamente qué escucha José. Bueno, José escucha de que ellos realmente estaban arrepentidos. Fíjense que tarde o temprano la persona que hace mal reconoce que en algún punto cuando le sucede algo, empiezan a recordar y a ver qué es lo que hicieron. Bueno, en este caso ellos recordaban, y me imagino también que ese cargo de conciencia los estuvo carcomiendo durante mucho tiempo al mentirle al padre, ¿no es cierto? Y dice, toda la comunicación se ha venido realizando mediante un intérprete, pero lo que los hermanos de José no saben, que él entiende lo que ellos dicen. José escucha la confesión de sus hermanos. Por eso lo interesante es que él se dio cuenta que realmente estaban arrepentidos, porque si se lo hubiesen reconocido y ellos podían haber disimulado y haber dicho las cosas para que él lo escuche, sabiendo que era José, pero como no tenían ni noción de que era José, ellos sinceramente hablaron de ese tema, y es más, estaban convencidos que nadie los entendía, que ellos solamente sabían de lo que estaban hablando, digamos, los cómplices. Los hermanos habían pensado que al deshacerse de José, este ya no los delataría con su padre. Creyeron que ya no tendría que soportar sus sueños ni ver cómo se deleitaba en su papel de favorito de su padre. Pero en lugar de hallar descanso, todos estos años se han visto acosados por la conciencia culpable. Fíjense qué importante es que nosotros tengamos en claro lo que producen los celos. Cuando vemos que alguien es favorito de alguien, o cuando alguien tiene una relación especial con otro, que nosotros fíjense que acá tenemos la enseñanza y nos muestra que cuando lleguemos a tener algo de eso, que lleguemos a identificar ese problema, que le pidamos a Dios instantáneamente, que Dios nos vaya limpiando de eso, porque esa es nuestra naturaleza y la de Dios es diferente. Entonces el único que va a tener poder para ayudarnos a sobrellevar ese sentimiento que podemos llegar a tener en ese momento es Dios. Así que yo cada vez que, como les decía, cada vez que me pasa alguna situación que me quiere generar algo en mí, ya estoy captando en mi cabeza de que eso me va a perjudicar en la relación con Dios, y sé que va a perjudicar la relación con los demás. Entonces instantáneamente le pido a Dios que me vaya moldeando y me vaya modificando ese sentimiento, porque sabemos que nuestro corazón es engañoso. Y a pesar que no es que nosotros cuando nos sucede algo no sea real el relacionamiento con el otro, que se enoje el otro o que el otro maltrate y uno reacciona. Y no es que sea injustificado, digamos, el reaccionar, pero si nosotros tomamos otras determinaciones, Dios va a obrar de otra manera. Pero cuando se rompe la relación es muy difícil después, cuando surge alguna discusión, alguna pelea, es difícil después volver atrás. Y lo que se dice, uno lo puede borrar. Entonces, es mejor que uno cuando hay algún problema, tratar de pensar, de no reaccionar, como se dice siempre, en caliente, así en el enojo, porque después uno dice cosas que se arrepiente. Por eso es lindo obedecer a Dios y decir, bueno, no, cuando sucede algo voy a pensarlo. Ahí José tuvo todo su tiempo para reaccionar, para ver, para conocer a los hermanos, a ver si en su corazón seguían actuando de la misma manera. Dice, pero en lugar, bueno, decía la conciencia culpable, eso que había terminado de leer. Su accionar había provocado inquietud y un temor paralizador en cuanto a la retribución de Dios. José realmente siente pena por el sufrimiento de ellos. Esa parte también de que, a pesar de todo el daño que había sufrido en ese momento, porque no habría sido lindo para José todo lo que vivió, que lo echen en el pozo, que lo vendan, después las partes donde él estuvo en la cárcel, donde le pasó esta prueba fuerte, que lo acusaron injustamente y estuvo 2 años en la cárcel, aunque él sabía que Dios le había resguardado la vida, porque sabemos que eso se castiga con la muerte, y sin embargo, bueno, Dios le preservó la vida en la cárcel,
y siempre tuvo beneficios en el lugar que él estaba, digamos, porque en este caso era encargado de la cárcel, se ocupaba de todo, y todas las personas veían lo especial que era José. Inclusive la mujer, por eso, la mujer de Potifar, por eso le llamó la atención, porque pocos hombres actuaban de la manera que José. Y es llamativo para las personas porque era una persona especial. Entonces, José sabe que la hambruna aún durará varios años, por lo que insiste en que traigan a Benjamín con ellos la próxima vez que fueran a comprar el grano. Bueno, ahí lo encontramos en Génesis 42, 20, perdón, es lo que él dice que le pidieron de Benjamín. También retiene a Simeón como rehén. Después de ver que Benjamín todavía estaba vivo, organiza una fiesta en la que obviamente muestra favoritismo hacia Benjamín. Fíjense cómo provoca una situación para ver la reacción de los hermanos, porque seguía queriendo saber qué tenían sus hermanos en su corazón. Y justamente porque los celos lo habían movilizado a ellos a deshacerse de José, y no les importó ninguna otra cosa, ni el sufrimiento del padre, ni nada, en ese momento hicieron eso. Entonces José quería ver si ellos seguían guardando esos celos. Entonces ahí cuando volví a repasar la historia, que le decía que les daba mucho más de alimento, y se notaba la diferencia, porque no era que le daba un poquito, le daba, no me acuerdo, ahora no recuerdo si decía 6 veces más o 3 veces más, pero le daba en abundancia, y estaba viendo a ver qué actitudes tenían los hermanos. Y quería ver si, digamos, si esos celos estaban aún vigentes en la vida de sus hermanos. Los hermanos no muestran ninguna señal de celo, pero José sabe lo astutos que pueden ser. Y acá hace referencia, dice que a fin de cuentas engañaron a todo un pueblo. Bueno, en esta historia es la historia de Dina, que es vengada, que les hacen creer, bueno, después que abusaron de su hermana, que ellos hacen creer de que estaba todo bien, que iban a entregar la hermana, que iban a estar en fiesta, o sea, que el muchacho que había hecho con su hermana tenía que circuncidarse, y bueno, armaron todo un plan, y terminaron matando a todos los varones de ese lugar. Y entonces él ya conocía las actitudes que tenían los hermanos y lo que eran capaces de hacer. Y entonces dice, y seguramente él se imaginaba que debieron haber metido, se imaginaba que debieron haberle mentido a su padre acerca de su suerte, de lo que había pasado con él. Él en realidad no supo qué le contaron los hermanos a su papá, pero él se imaginaba que así como lo vendieron, hicieron todas esas cosas, que le mintieron al padre, después asesinaron todo este pueblo por lo que le habían hecho a la hermana. O sea, que ya conocían las características de su hermano, así que seguía indagando en lo que ellos sentían. Por ende, define una prueba más importante. Bueno, en esta prueba es, acá bueno, está equivocado porque dice versículo 44, pero estuve buscando y es el capítulo entero. Bueno, donde yo me recuerdo la película, si no me acuerdo los dibujitos, cuando le pone esa copa ahí para ver que le están robando, y lo hace quedar al hermano. Y justamente también me llamó la atención porque él quería saber si realmente el hermano más chico estaba sufriendo la misma, porque él se imaginó que Benjamín podría ser el favorito del papá, y quería saber también si en algún momento no le hicieron algo como le hicieron a él, si estaba sufriendo su hermano más chico. Así que bueno, todas esas cosas José estuvo haciendo, y bueno, logró, digamos, reconocer de que sus hermanos habían cambiado, que no tenían ese mismo sentimiento. Y dice, lee Génesis 45 del 1 al 15. ¿Qué nos dice esto acerca de los sentimientos de José por sus hermanos y el perdón que les había dado? ¿Qué lecciones debemos aprender de esta historia para nuestra vida? Bueno, ahí tenemos la referencia otra vez, no sé si alguien quiere leerlo. ¿45 del 1 al 15? Y me perdí.
Pasé de largo. ¿Lo tenés, Michi? Sí. Si quieres yo leo hasta el 7. Ari, ¿estás? Están todos tímidos. Se ponen tímidos como yo. Ya yo leo lo que sigue. Ya. Entonces, Gracias. Muy bien. ¿Cómo estás? Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. así pues me enviasteis acá vosotros. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Y ahí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. La verdad que es impresionante la historia. A mí me deja impactada y cada vez que la leo, bueno, me hace reflexionar. No sé qué opinan ustedes, si alguno tiene algo para decir acerca de lo que leímos. Como acá le vuelvo a leer la pregunta, ¿qué nos dice esto acerca de los sentimientos de José por sus hermanos y el perdón que les había dado? ¿Y qué lecciones debemos aprender de esta historia para nuestra vida? A mí me llama mucho la atención la parte que José dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad. O sea que les dijo, no entristezcáis, no se pongan tristes porque Dios aquí me mandó por algo. Lo que me llama mucho la atención es que obviamente con el tiempo, yo creo que de seguro José en ese momento no entendía, se sentía el peor cuando pasó todo eso, pero el tiempo y lo que transcurrió a lo largo del tiempo, a él le hizo llegar a entender que por qué él estaba ahí, cuál era el propósito. Y creo que eso es muy adaptable hoy en día a que muchas veces no entendemos por qué nos pasa algo o decimos, ay, ¿por qué a mí? Etcétera, etcétera. Y nada, entonces el tiempo, bueno, hay veces que los milagros suceden de un momento a otro, pero casi siempre el Señor es así, con el tiempo nos muestra el para qué. Y el otro día leía que, ¿y por qué ese tiempo? ¿Por qué existe ese tiempo? Y ese tiempo es porque justamente en ese tiempo es donde Dios nos está moldeando para poder recibir lo que va a suceder. Entonces, no sé, me digo, cómo Dios es tan sabio, y aparte de ser tan sabio, uno entiende que Dios te ama, porque Dios está pendiente de ti, sabe lo que está haciendo contigo, está ahí al lado contigo, o sea, solamente alguien que
que te ama, está contigo al lado. Ni siquiera el humano puede estar siempre al lado tuyo y se cansa, porque a veces que, no sé, pues yo hablo mucho a veces y alguien se cansa, pero Dios no. Entonces, solamente Dios te ama de una manera muy real, muy sincera y lo podemos notar en eso. Y eso me llama mucho la atención de los propósitos de Dios, cómo entenderlo. Sí, vos sabés que a mí me pasa lo mismo. Esa parte me llega mucho también porque él entendió que Dios, a pesar de todo lo que él había vivido, Dios tenía un propósito para él y justamente, bueno, él aceptó ese propósito y aunque se dio cuenta tarde, nosotros viendo todas estas historias, reconocemos y sabemos, digamos, de que aunque pasen cosas en este momento que nosotros no sepamos, estamos seguros de que Dios está en control y que Dios sabe por qué hace las cosas. Entonces, yo siempre pienso que cuando Dios me beneficia a mí en algo, el beneficio que da Dios para mí siempre es para compartir con el otro, el beneficio, la bendición o lo que sea. Y cuando yo siento que Dios escucha mi oración, justamente la oración por algún motivo, también veo que se benefician las personas que tengo alrededor y es maravilloso poder ser ese instrumento de bendición para los demás. Qué lindo entender esa parte de que todos nosotros justamente podemos hacer eso, ser de bendición para los demás. Si nosotros tenemos buen trabajo y otras personas que no tienen ese buen trabajo, eso que nosotros recibimos es para compartir con el otro. O sea, todo y los dones y los talentos que nosotros tenemos justamente también para o sea, si Dios nos da eso es siempre para compartir con el otro. Toda la bendición que viene para nosotros no la debemos guardar, sino tener en cuenta de que otras personas están necesitadas. Y ver después cómo los abraza, cómo los besa el tiempo que pasó sin verlos, digamos, como decíamos hoy, que él ya los había perdonado, ese sentimiento que él tenía hacia sus hermanos, es maravilloso, porque yo creo que peor cosa que le hicieron los hermanos José, y que José tenía motivos para guardar rencor, humanamente hablando, ¿no es cierto? Era entendible de que él los odie por las cosas que le habían hecho, y que podría haber aprovechado esa situación para vengarse, y sin embargo José no tomó esa determinación. Yo veo mucho esas cosas de celos entre hermanos, de querer hacer algo para que la otra persona se sienta mal, porque la tendencia nuestra es cuando alguien nos daña, querer devolverle lo que me está haciendo o hacerle algo peor. Pero Dios, cuando actúa en la vida de la persona que es dañada, permite que sea liberada con esa carga, con esa bronca o con ese enojo, y transforma ese enojo en perdón. Y la verdad que solamente Dios puede hacer ese milagro. Y después ver cómo él recibió a todos y estaba esperando volver a abrazarse con su papá después de tanto tiempo sin verlo, y fíjense lo que habrán tenido los hermanos, tener que reconocer que el hermano estaba vivo, que le habían mentido a su padre, tampoco habrá sido una situación muy linda. O sea que todas esas cosas que nosotros hacemos mal o que pensamos que nos vamos a liberar, en este caso se lo querían sacar de encima y hicieron todo esto, bueno, al final Dios en su inmenso amor no solamente bendijo a José, sino a toda su familia. Así que pudieron sobrellevar todos esos años de hambruna que tenía todos los pueblos, pudieron salir adelante con la ayuda del hermano. Y de paso confirmar lo que él les había contado, los sueños que él había visto, que Dios le había mandado. Así que, pero bueno, tenemos mucho para aprender. No sé si alguien quiere decir algo más. La verdad que estos aprendizajes que nosotros tenemos para relacionarnos con el otro y para liberarnos de todas las cargas que podemos traer, porque como seres humanos vamos acumulando cargas por situaciones difíciles, y si no nos fortalecemos en el Señor, las vamos a seguir las vamos a seguir llevando y nos va a seguir perjudicando en nuestra vida.
El perdón es algo muy lindo, viene a través de que nosotros nos relacionemos con Dios y entendamos ese amor de Dios y entendamos que Dios es diferente a lo que nosotros podemos llegar a sentir. Por eso debemos confiar en su palabra, confiar en lo que Dios dice en su palabra y en sus promesas. Entonces, confiando en Él, por más que nosotros sintamos alguna cosita extraña, sabemos que Dios nos dice que dejemos de sentir eso, que Él nos va a cambiar nuestro corazón y nos va a moldear a su imagen. Así que bueno, no sé si alguien quiere decir algo más, si le llamó la atención alguna otra cosa. Y si no es así... Fabi. Sí, Ya, solo quería decir que todo partió pues de la decisión de José, ¿no? De la decisión de poner a Dios en primer lugar. Como dice la Biblia, en ese trayecto que él va yendo, como esclavo vendido, ¿no? Él tomó la decisión de seguir a Cristo. Y qué importante es eso, ¿no? Porque también en la Biblia nos dice que aún en los momentos buenos uno debe estar Cristo en primer lugar en tu vida. Porque cuando llegan los momentos malos, los momentos difíciles, ¿no? Ahí se pone a prueba nuestra fe, nuestra decisión, ¿no? Y qué importante que de esa decisión de seguir a Cristo, de ponernos en sus manos de Él, parte todo, ¿no? Parte de nuestra vida. Yo ahorita estoy en el hospital con mi hijito ya está internado desde el día jueves en la noche, porque tiene una dermatitis que se le ha complicado un poco en la carita. Ya estaba sanando ya, pero otra vez le ha vuelto a salir la aguadija que le sale en la carita, y eso me preocupa mucho, ¿no? Pero finalmente, bueno, lo que pasa es que él no puede llevar nada a la carita, nada sintético, y la enfermera de acá le había puesto un pañal en la mano donde están las vías. Entonces él por momentos se sobaba la cara, ¿no? Por más que yo lo estoy cuidando, a veces en un descuido se soba la cara, se agarra la carita. Y me parece que ha estado pasándose el pañal ahí, y es que otra vez le ha vuelto a brotar la aguadija, le ha salido las manchitas rojitas, la carita así. Entonces, y eso pues, ¿no? Entonces, bueno, yo espero en Dios que nos ayude, que permita que mi bebito pueda ya mejorar, ¿no? Mejorar y podamos llevarlo a casa. Pues. Solo nos queda confiar en su voluntad, hacer lo mejor posible para él y eso, ¿no? Entonces, de todas formas, estos momentos, estos días que hemos pasado, desde que llegamos acá al hospital, han sido muy difíciles, muy duros, porque en realidad yo nunca había pasado esto con 2 hijas mayores. Nunca se habían enfermado ni al punto de ir a ser internados en un hospital. Pero mi bebito sí fue muy duro el primer día, porque es un bebito de 5 meses, tenía que poner las vías y no le encontraban la vena, y fue como 40 minutos de llanto de mi bebé, llanto que pedía mamá, sácame de acá, ¿no? Y para mí fue muy duro, fue muy difícil. En ese momento uno siente una desesperación, una tristeza grande, ¿no? Pero dentro de todo uno sabe que Dios está ahí, y que a veces uno ruega que ya pare este sufrimiento de tu hijo, pero bueno, no, tiene un tiempo, y nosotros solo tenemos que esperar la voluntad de Dios, y tal vez Dios quiere muchas cosas de nosotros, ¿no? Tal vez quiere muchas cosas cambiar en nosotros, purificarnos, acercarnos más a Él, confiar más en Él. Qué sé yo, Dios está queriendo de nosotros, ¿no? Por esa prueba que estamos pasando, porque ha sido muy duro, pero solo confiamos en la voluntad de Él, en que todo pueda llegar a buen puerto, en que todo pueda finalmente terminar bien, pueda sanarse. Ponemos en las manos de Dios. Eso es lo único, ¿no? Y lo importante, que Él nos da paz, nos da la tranquilidad y la confianza en que todo lo que Él decida, o sea, su voluntad, pues será lo mejor para nosotros. Eso es lo que quería compartir. Gracias, Padre. Gracias, Eve, por tu mensaje. Realmente lo que vos dijiste es muy importante, porque la elección es nuestra.
de obedecer a Dios y permitir que Dios obre en nuestra vida. Si nosotros no logramos decidir de esa manera, tenemos dos caminos de elección. O sea, guardar el rencor y tener el rencor y los celos, y que eso siga aumentando y siga provocando otras cosas que sabemos que no son buenas, o aprender de Dios y aprender a perdonar, que nos va liberando y a la vez nos va transformando, para que cada vez que suceda alguna situación complicada uno ya la sobrelleve, porque ya pasó por esa prueba y ya se fortaleció. Y también, fíjate que me pone por un lado muy contenta de que vos decidas buscar a Dios, aunque estás pasando por un momento muy difícil, muy duro. El que vos estés hoy escuchando la escuela sabática y estés compartiendo con nosotros algo maravilloso, porque nosotros cuando sufrimos o tenemos algo que estamos pasando, siempre tenemos la tendencia de alejarnos de Dios y de aislarnos o quedarnos solos. Y está buenísimo que vos decidas poner tu vida y tu bebé en manos de Dios. Sé por lo que estás pasando, porque a mí cuando el más grande era bebé, yo no me la aguanté, y cuando tuvieron que pincharle el bracito y todo eso, yo no entré. Fue mi amiga y lo sostuvo, porque en mí no me la aguantaba. Pero sí tuve una persona al lado mío que me ayudó a llevar esa situación en ese momento. Y yo sé que Dios no va a permitir una prueba que no pueda soportar, y sabemos que las pruebas y las dificultades son para moldearnos, de eso estamos seguros, aunque en este momento no lo sepamos, y vamos a estar orando vamos a seguir orando por tu hijito, por ustedes, para que se mantengan firmes y fieles. Y fíjense, en este caso estás sintiendo lo que sintió el papá de José cuando, digamos, te sentís un dolor parecido a lo que él vivió con esa situación del hijo. Y la verdad que todas esas enseñanzas que nosotros tenemos, de los que somos mamá o papá, nos damos cuenta del amor que Dios tiene para con nosotros, y lo que Él, que siempre quiere lo mejor, y a veces permite que nosotros pasemos por diferentes dificultades, porque en realidad Dios quiere que nosotros aprendamos, así como hacemos nosotros con nuestros hijos. Así que si fuera por nosotros no quisiéramos que les pase nada, pero cada uno tiene que restaurar su carácter e imagen de Dios, así que cada uno de nosotros tenemos que ir viviendo todas esas circunstancias. Así que bueno, vamos, no sé si alguien quiere decir algo más, si no, hago la última oración. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, porque en cada lección, en cada estudio de la Biblia, nos vas enseñando de que tenemos que aprender a perdonar, amar, y sabemos que eso todo viene de ti. Queremos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida para que podamos lograrlo, para que podamos entender que primero te tenemos que poner a ti, te tenemos que poner en primer lugar, y que tú nos vas a ir enseñando y nos vas a ir capacitando y nos va a ir restaurando nuestra vida, imagen tuya, para que logremos tener ese relacionamiento con los demás como Jesús lo tenía, como José también lo tuvo, que perdonó a sus hermanos. Queremos rogarte que esos ejemplos y esos buenos ejemplos que tenemos, que los podamos adaptar a nuestra vida. También te queremos pedir en especial una oración de intercesión por el bebé de Eve, por ellos que están pasando por esta situación que ella nunca había vivido, que tú pongas tu mano sanadora en su bebé para que puedas sacarlo de ahí, de esa internación, que les puedas curar su carita, y que ella pueda aprender la lección, que pueda entender qué es lo que quiere que ella aprenda. Gracias, Señor, por este hermoso grupo, que sigas bendiciendo también a las personas que van a mirar esta escuela sabática, y que sigas tú atento como siempre a las peticiones de nuestro corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Agradecemos a Fabi por esta lección del día lunes. Muy buena, ha estado buena, así que sigue siendo buena esta semana, así que están todos invitados a que mañana nos sigan acompañando también para que sigamos aprendiendo. De seguro el día de hoy vamos a estar pensando en lo que hablamos acá, porque deja una gran enseñanza. Y bien, nos despedimos ya a todos los que están ahí por YouTube y también a los que estamos acá. Que el Señor les bendiga, que tengan un gran día y que podamos también reflexionar en estas palabras. Chau.